retomando acá el contraste que estábamos haciendo entre el cortante estático y el cortante dinámico, vemos acá nuevamente cómo el cortante dinámico dio menor, ¿ok? Al cortante estático, ¿ok? El cortante estático nos da 231 y el cortante dinámico nos dio 178 en la dirección X. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, evidentemente hay que escalarlo, pero la norma en este artículo de la fuerza mínima no, nos dice en pocas palabras que podemos tomar el 80% de ese cortante estático. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a estar usando para escalar nuestros respectivos espectros. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vean ustedes, ¿no? Dividimos para cada dirección el cortante estático que tenemos reducido, ¿ok? Acá aplicando este criterio normativo, entre el cortante dinámico. Y vean ustedes el factor que nos da, 1,03. Y este factor es el que va a multiplicar la aceleración de la gravedad. Acá, vámonos rápidamente al ETATS, por ejemplo. Noten ustedes acá, en este caso, ¿no? Que para la deriva no utilizamos, digamos, un espectro sin escalar, ¿no? Solamente afectado por la gravedad, pero igual aprovecho de mostrarlo. Ven ustedes que 981 aparece acá, que es la gravedad, pero ven ustedes este caso ya escalado, ¿ok? Donde tenemos un valor más alto, ¿no? 10,67. ¿Ve? Entonces, la razón de esto es precisamente ese factor de escala que obtuvimos, ¿ok? Que viene de multiplicar, ¿ok? O mejor dicho, que viene de dividir el cortante estático reducido entre el cortante dinámico y nos da ese factor de escala, ¿ok? Entonces, esta viene siendo una de las grandes aplicaciones de análisis estático en nuestros proyectos, ¿ok? Pese a todas sus limitaciones, digamos que esta es una de esas aplicaciones en el escalamiento de los respectivos espectros. Aspectos que considera el análisis dinámico e interacción, ETC para aplicar estos conocimientos. Muy bien, una vez que ya nosotros hemos escalado nuestro espectro, una vez nosotros que ya hemos analizado, ¿no? La participación, ¿no? De masas, ¿no? De todo nuestro proyecto. Ahora, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue después de haber hecho todo este análisis? Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que chequear en nuestros análisis dinámicos es lo que tiene que ver con las masas participativas. Es decir, cada modo de vibración, ¿ok? Cada forma de vibrar aporta en la respuesta de la estructura, ¿ok? Y nosotros buscamos, cuando definimos, por ejemplo, en este caso, definimos 21 modos de vibración, 3 modos de vibración por nivel, ¿ok? Acá lo podemos ver en el caso modal, ¿ok? Vamos a mostrarlo acá. Aquí está, definimos 21 modos de vibración, ¿ok? ¿Cuál es la idea de todos esos modos? Que en cada forma de vibrar, ¿ok? La suma de todas esas formas de vibrar, nuestra meta es que exciten a todas las masas de la estructura. Es decir, lograr por lo menos el 90% de participación de todas las masas. Y eso obviamente le da confiabilidad al análisis sismorresistente que nosotros estamos realizando. Hay tipos de estructuras más complejas, por ejemplo, que el diafragma no es rígido. Imagínense ustedes que no tengamos una losa acá de concreto, sino que tenemos, por ejemplo, digamos, algo liviano que puede ocurrir en estructuras metálicas, por ejemplo, donde no hay un diafragma rígido. Entonces allí como el diafragma puede tener muchas más maneras de deformarse, de pronto 21 modos de vibración no es suficiente. Hay que incluir más modos todavía, porque como les digo, la meta es que cada modo active todas las masas de la edificación. Recordemos que cuando nosotros hablamos de dinámico, análisis dinámico, es porque las masas entran en juego. ¿Ok? Y al entrar las masas en juego, significa entonces que estas masas, producto de la aceleración, ¿ok? Van a producir esas fuerzas inerciales, ¿no? Lo que da la bienvenida a todo este tema que hemos venido hablando, ¿no? De fuerzas estáticas equivalentes, de fuerzas laterales que atacan la estructura y que ponen a prueba, ¿no? Su rigidez y su ductilidad. Muy bien, ahora, teniendo claro estos aspectos, me permito mostrarles acá este archivo Excel, ¿ok?
donde en torno a este proyecto que estábamos viendo, que es ya parte de la aplicabilidad práctica de todo esto que estamos debatiendo, ¿ok? Hacer un breve resumen. Vale destacar que este va a ser el proyecto que nosotros vamos a estar mostrando o no, no solo mostrando, dejando los cursos que vamos a estar dictando el 26 de mayo. Por ejemplo, acá aprovecho de mostrarles, ¿no?, lo que es el proyecto y sus lineamientos. Básicamente vamos a comenzar analizando, ¿no?, las características, el tipo de acero, la resistencia del concreto, las características del terreno de fundación, los desplazamientos permisibles. Acá está parte de los parámetros normativos que hemos debatido, el factor zona, el factor de amplificación de ondas sísmicas, etcétera, etcétera. Acá vemos todos esos aspectos, la arquitectura del proyecto, que también vamos a trabajar, y todo lo que en torno vamos a estar haciendo. Realmente va a ser un curso bastante interesante porque todo lo vamos a contrastar con la práctica. Entonces, acá aprovecho de mostrarles esto a propósito de la temática que estamos hoy abordando. ¿Ok? Donde vemos un resumen de esa información. ¿Ok? Acá vemos, por ejemplo, lo que es el factor de importancia, el tipo de suelo, estos parámetros de periodos característicos que salen de la norma. ¿Ok? Y el periodo fundamental en X, ¿ok? Y el periodo fundamental en Y. Recordemos que son modos traslacionales en X y en Y, por eso usamos estos valores de periodo. Acá tenemos el factor de amplificación sísmica y aquí tenemos el peso sísmico de nuestra estructura, ¿ok? Ese peso sísmico, por ejemplo, el ETAPS nos permite obtenerlo muy fácil. Acá, por ejemplo, le damos acá a la información de las tablas, acá le pedimos que nos muestre las reacciones en la base, etcétera. Pedimos acá, por ejemplo, que para el peso sísmico nos muestre esos resultados, ¿ok? Entonces le damos acá OK. Esperamos un ratito que nos muestre ahí los resultados, ¿ok? Aquí podemos ver en reacciones en la base, por ejemplo acá, vamos a colocar que sea solamente para peso sísmico, ¿ok? Y aquí tenemos el valor de 5.857,91 toneladas fuerzas, ¿ok? Entonces, este valor de peso sísmico, el ETAPS nos lo proporciona, ¿no? Recordando que ese peso sísmico va a depender en mucho de lo que es la fuente de masa, ¿no?, que les mostraba al principio, ¿se acuerdan, no? Que hablábamos de, por ejemplo, que la carga variable era el 25% en el caso de este caso, que es una edificación de la categoría C. Muy bien. De ahí viene ese peso sísmico, ¿ok? Estos son los chequeos normativos, estos son los valores de K, que también la norma establece para hacer la obtención de las fuerzas por piso, que ya lo vamos a ver. Y acá vemos los valores de K, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Básicamente, como estos periodos son bastante cercanos, ¿ok? Bastante cercanos, con hacer el análisis en una dirección, ya los valores son prácticamente iguales en la otra dirección. Pero la razón es porque los periodos son bastante cercanos, ¿no? Si el periodo, por ejemplo, en Y hubiese sido, por ejemplo, de 0,70, por decir un valor, obviamente estas diferencias se van a acentuar acá. La aceleración espectral o el coeficiente sísmico en ambas direcciones, ven ustedes que es bastante parecido precisamente por lo que la cercanía de los periodos. Y acá esta aceleración espectral depende de la aplicación del SUTS, es decir, multiplicar, por ejemplo, el factor de zonificación, el factor suelo, el coeficiente de amplificación sísmica y dividirlo entre el R que estamos usando para este caso, un R igual a 6. ¿Ok? Ya hablamos de lo que era el R, que estaba asociado a la reducción de la respuesta. Acá me permití hacer un análisis de la información que nos arroja el programa para agilizar un poco esto. Acá vemos los pesos. El programa nos da unos pesos acumulados. Por eso acá, cuando vamos a los cálculos, es importante tenerlo en cuenta. Noten ustedes acá que yo tengo acá pesos acumulados, pero yo tengo que hacer estas respectivas restas, ¿no? Es decir, yo tengo que restarle al peso del nivel 6 que es acumulado, le resto el del nivel 7 y me da el peso de ese piso, ¿no? Ustedes que los pesos de piso son prácticamente parecidos, a excepción del techo, ¿ok? Que es un poco más bajo, y la suma de todo esto me da el peso sísmico total que coincide, ¿no?, con el que mostramos anteriormente. En la aplicación del método estático, ¿ok? Para obtener las fuerzas de piso, la norma nos indica que definamos las alturas, ¿ok? Por ejemplo, desde la base, por ejemplo, para el nivel 7, desde la base al nivel 7 hay 19,6 metros. Este es el valor de K que calculamos anteriormente, que viene de aplicar esta fórmula, ¿ok? Esta también está en la norma.
Acá nos dice, bueno, mira, si el periodo es menor a 0,5, usa un K de 1. Pero si el periodo es mayor a 0,5, utiliza esta expresión, ¿ok? Entonces, usando esta expresión, nos dieron estos valores de K, ¿ok? Por eso acá tenemos el K de 1,043. Eso va a ser un exponente al que vamos a elevar la altura, ¿ok? Para posteriormente aplicar esta fórmula de pesos de piso por H a la K, ¿ok? Y nos da este valor. Esto ya es muy importante para obtener este respectivo valor alfa, este respectivo valor alfa que va a ser el responsable de distribuir esta fuerza estática, este cortante estático que obtuvimos, ¿ok? Va a ser responsable de distribuirlos por cada piso, ¿ok? Vean ustedes acá, multiplicamos, ¿ok? Acá vamos a ver para que vean lo que se está haciendo. Multiplicamos este alfa por el cortante y nos va dando estos valores que están acá, ¿ok? Acá para verlo más práctico están en toneladas, ¿ok? Y noten ustedes que la suma de todos estos valores nos da el cortante. Es decir, esto es una distribución de fuerzas por piso, ¿ok? Que acá la muestro de un modo bastante didáctico, ¿ok? Entonces, este es otro aspecto interesante de análisis estático. Si bien nosotros, con ayuda de las herramientas computacionales, no trabajamos con análisis estático para diseñar, obviamente preferimos usar nuestro análisis dinámico, así sea para una edificación de 2 niveles, usamos igual el análisis dinámico, pero es bueno entender estas aplicaciones porque nos dan muchos aprendizajes. Por ejemplo, acá al distribuir estas fuerzas por piso, entendemos el concepto de lo que son las fuerzas de piso, ¿ok? Y cómo es el cortante basal el que se distribuye a lo largo de los pisos. Vean ustedes que la fuerza en el tope es más alta. Y la razón es porque cuando hablamos de ese modo fundamental de vibración, en el tope es donde se va a producir ese máximo desplazamiento. Pero cuando las acumulamos, noten ustedes, obviamente, los valores más grandes van a estar acá, ¿ok? Hacia la base. Obviamente tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque las columnas que tenemos acá en los primeros niveles son las que van a soportar esas mayores, ¿no? Solicitaciones laterales. Entonces acá obtenemos esas fuerzas de piso, ¿ok? Y la norma también nos habla de las excentricidades mínimas, ¿ok? A considerar. Esto es lo que llaman el método de la torsión estática, ¿no? En la norma. Y acá quise traer a colación esta imagen porque siempre a veces esto puede confundir un poco sobre estas excentricidades. La norma nos habla de que así nuestra estructura sea bastante regular, eso es importante que lo tengan en cuenta, tenemos que considerar una excentricidad mínima, ¿ok? ¿Qué es una excentricidad mínima? Básicamente hablamos de excentricidades cuando el centro de rigidez, este que estoy señalando acá, no coincide con el centro de masa, ¿ok? Por ejemplo, vamos acá a ver, para apuntar rápidamente eso. Un segundito por acá está. Si este es mi centro de masa y mi centro de rigidez está por acá, acá se producen excentricidades, ¿no? Que es lo que señalamos acá, ¿ok? Si el centro de rigidez coincidiera perfectamente con el centro de masa, hablamos de algo muy regular, obviamente no hay excentricidades, obviamente la torsión es despreciable. Pero aún así, esto es interesante, sea despreciable la torsión, aún así sea despreciable, la norma nos pide una excentricidad mínima del 5%. ¿Ok? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Por ejemplo, si estoy trabajando con las fuerzas que vienen en esta dirección y yo tengo aquí mi centro de rigidez que viene siendo como un pivote, ¿ok? Y hago momento acá, entonces, para obtener ese momento en X, yo multiplico esta fuerza en X por este pequeño brazo que hay acá. Este pequeño brazo que es el 5%, ¿ok? De la distancia en Y. Entonces, por eso es que acá vemos, vamos a borrar acá esto, ¿ya? Un segundito. Por eso es que acá vemos, ¿ok? Como para el momento en X trabajamos con el 0,05 de Y esa es la excentricidad normativa, 1,12. Y la misma lógica para Y, ¿ok? Hacemos, por ejemplo, la fuerza en Y viene acá, hacemos momento acá y multiplicamos el FY por el brazo, que es la distancia X. Esto es estática básica acá y aquí nos da esta excentricidad. Y esto es lo que nosotros hemos colocado acá para calcular esos momentos torsores, ¿no? A modo de ilustrar
esa torsión mínima que la norma exige en los análisis. Continuando acá con este archivo Excel, aplicamos también, aprovechamos de aplicar el escalamiento del espectro. Ven ustedes que hacemos el mismo procedimiento, obtenemos el 80% de este cortante basal, lo contrastamos con el dinámico y obtenemos el factor de escalamiento, que como lo señalé, ese factor es el que va a afectar al espectro, ¿no? Para las respectivas fuerzas de diseño. Muy bien. Y ya para cerrar, entre las aplicaciones de análisis estático, ustedes se dirán, bueno, pero ¿por qué ese análisis estático tiene tantas limitaciones? ¿Por qué entonces estudiarlo? Bueno, ya lo vimos, ¿no? Una, para escalar, ¿no? Para escalar nuestros espectros, principal aplicación. Y dos, que el entender esto, ¿ok? Nos va a permitir hacer un pequeño artificio que nosotros realizamos para crear un caso de sismo estático a partir del dinámico. Y esto lo necesitamos hacer nosotros cuando vamos a hacer nuestro diseño de fundaciones. Porque resulta que cuando nosotros nos vamos al SAFE, el ETABS nos da la información de todos los modos, ¿ok? Pero nosotros necesitamos obtener simplemente las fuerzas directas que están actuando en la base, ¿ok? La fuerza en dirección Z, en X, en Y. Entonces, como necesitamos obtener eso, aplicamos este pequeño artificio, ¿ok? Vale destacar que partiendo de la fórmula del SUX, ¿ok? Del cortante, que la podemos simplificar al coeficiente sísmico por P, una vez que nosotros ya hayamos escalado nuestro espectro, podemos, ¿ok? Despejar este C y dividir, ¿ok? El cortante, y lo tenemos acá, dividir ese cortante por el sismo en X, que ya viene afectado, viene escalado, ¿ok? Entre el peso total y me da ese coeficiente C y el respectivo valor de K. Entonces, digamos que con este coeficiente yo estoy garantizando que esas fuerzas que voy a obtener, ¿ok? Son representativas de mi análisis estático. ¿Y cómo nosotros incluimos eso? Bueno, muy sencillo. Básicamente vamos acá al ETATS, por ejemplo, y acá nos vamos a lo que son en la definición de patrones y definimos ese sismo estático que, como le digo, va a ser representativo, ¿ok? Del dinámico para hacer nuestros análisis de fundaciones en el SAFE. Entonces acá colocamos esos coeficientes C y el coeficiente K, ¿ok? Entonces esa es una otra aplicación interesante de nuestro análisis estático y que nos ayuda a realizar todo eso. Precisamente nos ayuda a que comprendamos bien la lógica de esta distribución de fuerzas de piso. De hecho, en el ETATS, por ejemplo, cuando estamos haciendo nuestros análisis dinámicos, por ejemplo, acá hay unas fuerzas de piso, ven ustedes, ¿no? En dirección X, en dirección Y. Y estas fuerzas de piso hay que tener cuidado porque son valores acumulados, ¿ok? Entonces, entender esta información, ¿ok? Nos permite también definir ese criterio para esas fuerzas de piso que acumuladas que el ETAC nos da, poderlas discretizar, ¿ok? Por niveles, ¿no? Que básicamente es la resta, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, acá, estos acumulados, si nosotros vamos restando, por ejemplo, el del piso 6 con el del piso 7, nos va dando la fuerza de cada piso, ¿ok? Entonces, básicamente, eso era lo que queríamos compartir, perdón, en ese contraste entre lo que es el análisis estático y lo que es el análisis dinámico. No se trata, obviamente, el análisis dinámico espectral es mucho más completo, pero este debate no era necesariamente para decir, bueno, dejemos por fuera el análisis estático. ¿Eh? No, todo lo contrario, era uno para ver los aprendizajes que nos da entender la realización del análisis estático y lo otro para ver las aplicaciones que el análisis estático tiene en nuestras labores de análisis y diseño sismo resistente. La invitación es para este curso, antes de darle, digamos, ya al ingeniero Raúl para que cierre, la invitación es para este curso que de verdad va a estar bastante completo, ¿ok? Nos vamos a vamos a estructural tanto para de un grado de libertad como para varios grados de libertad. Vamos a hacer de forma manual, vamos a calcular los periodos naturales, las frecuencias para grados de libertad
1 y para varios grados de libertad. Cuando hay varios grados de libertad, entran en juego técnicas matriciales, ¿ok? Acá me permito mostrar rápidamente, a ver acá, muy bien, los módulos. Por ejemplo, aquí los tenemos organizados. Ustedes van a tener acceso a todos estos módulos, ¿ok? En el aula virtual. Por ejemplo, acá quería mostrarles esto que hablaba, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Vamos a poder aplicar de forma manual estos métodos, ¿ok? Vean ustedes cómo aplicamos las matrices de rigidez, las obtenemos la matriz de masa, ¿ok? Y es bastante bonito cuando nosotros, en medio de tantos números y tantas aplicaciones manuales, contrastamos los resultados. ¿No? Ustedes, esto tan interesante acá. Contrastamos con herramienta computacional, por ejemplo, en este caso el SAP, y vean ustedes, ¿no? El periodo manual nos dio 1,21 después de todo este montón de cálculos, ¿ok? Y en el SAC nos da también 1,21, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Hacer esas aplicaciones manuales, ¿ok? Con la intención de entender, ¿no? Cómo los programas de cómputo están trabajando. En el módulo 2 vamos a proceder a obtener la respuesta, ¿ok? De la estructura. Por ejemplo, ¿no? Vamos acá al módulo 2, ¿no? A ver acá, aquí está todo bien organizadito. Por ejemplo, acá, combinación, acá, respuesta. Vamos acá, vean ustedes acá, aplicamos todos estos métodos, el método CQC que les comentaba, paso a paso, ¿ok? Y al final hacemos el contraste de las respuestas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vemos acá que el cortante basal, ¿no? Ustedes, hecho a mano, ¿no? Ustedes acá con todos estos procedimientos, ¿cuánto nos dio? A ver acá, nos dio 330, ¿ve? Un valor bastante cercano, ¿ok? Al obtenido en el SAP. ¿Ok? Interesante. Y vean ustedes los desplazamientos. A mano nos dio 694 y 692. Entonces, es bonito de verdad realizar estos procedimientos. Nosotros acá los presentamos de una forma bastante didáctica, ¿ok? Para que se entienda bien todo esto, se entienda la aplicación de verdad de todas estas técnicas de la dinámica estructural, para de ese modo desarrollar un criterio más sólido cuando estemos haciendo nuestros análisis sismoresistentes. Porque ya al entender esto vamos a saber por qué usar un CQC o por qué no usar un CQC, por ejemplo. Entonces, de verdad que va a ser un curso bastante completo, teórico, práctico, donde vamos a estar viendo muchas aplicaciones. En el módulo 3 vamos a hacer un recorrido por toda Latinoamérica, vamos a estar revisando las normas sísmicas de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Chile, ¿ok? Para hacer contrastes entre los espectros, ¿no? De cada uno de estos países. Bueno, este tema que abordamos hoy, el método estático equivalente, y vamos a tener un módulo 4 que de verdad está muy bueno, muy completo. Ya acá, después de tener toda esta preparación dinámica, cuando llegamos al módulo 4 vamos ya a hablar de las irregularidades, vamos a hablar eso que le hablaba de las excentricidades entre el centro de masa y el centro de rigidez. Lo vamos a ver acá con ejemplos prácticos, vamos a calcular las irregularidades según la norma. Y vamos a dedicar un tópico especial a hablar de predimensionado, ¿no? Básicamente el predimensionado, de verdad, en nuestra experiencia, en muchos cursos que hemos estado, quizás es un tema que lo aborda muy someramente, ¿no? Nosotros acá vamos a contrastar diversas teorías, ¿no? Para hacer el mejor predimensionado con la intención de disminuir iteraciones. Es decir, que con el predimensionado que hagamos desde la fase inicial, sea lo más cercano ya a las secciones definitivas de nuestro proyecto, ¿ok? Y dentro del tema de predimensionado, el tema de columnas es realmente fascinante por todas las consideraciones que lleva y son temas que vamos a estar debatiendo. Y el curso, después de toda esta parte, digamos, un tanto teórica, práctica, ya entra la parte de lo que es el ETAPS, donde vamos a modelar, vamos a entender cómo asignar cargas, las propiedades de los elementos frame, los elementos shell, análisis estático, análisis dinámico, parte de lo que hicimos el día de hoy. Y con hojas de MATCAD vamos a estar haciendo la revisión de lo que nos da el programa y el respectivo diseño sismoresistente para cerrar con el análisis de fundaciones. De verdad que van a ser el curso que comienza el 26 de mayo, 3 semanas de bastante productividad, de bastantes aprendizajes, de verdad la invitación para el mismo. Si gustan también que les pasemos esta presentación que acabamos de hacer, escriban con gusto, queremos llegar. Bueno, de mi parte ha sido mi intervención. Si tienen alguna inquietud, con gusto la responderemos. Ahora los dejo con el ingeniero Raúl para que haga el respectivo cierre.
Muchísimas gracias, Elías. La verdad, muy buena la presentación. Y bueno, gracias a todos también por llegar hasta acá. Sé que esto, cuando hablamos de tanta matemática, nos aburre un poco, pero al final, en ingeniería estructural, quedamos a los que nos gusta la estructura. Es así, esa es la realidad. Bueno, yo solamente quería complementar para cerrar muy bien todo lo que hemos conversado, Elías. Inclusive Oscar, que todavía está ahí con Oscar, cerramos también, aprovechando, digamos, para abordar un poco más el tema y ver que no es tan fácil. Acá lo estamos haciendo siempre inclusive con una base empotrada. Imagínate todo lo que tenemos que entender hasta ahorita para luego pasar a una interacción sobre estructura. Lleva tiempos de estudio, son bastantes horas que debemos dedicarle a esto y por eso pues uno desde año viene estudiando estructura. Entonces, aquí creo que para complementar lo que comentaba Elías, el análisis estático y el análisis dinámico, básicamente no es que no hagamos el análisis estático, eso tiene que quedar claro, porque se tiende a confundirse, no, que hice un curso con la empresa X y nos dijeron que el análisis estático no sirve, no, al contrario. Nosotros, cuando tenemos inclusive versiones nuevas de los programas, nosotros hacemos con nuestras hojas de cálculo un chequeo, mira, nos está dando un valor cercano, el valor está muy lejano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el programa? Inclusive, hablando del programa de tax, nosotros las losas aligeradas, acá en Perú le dicen aligeradas, en Venezuela le dicen nervadas, en Colombia nervadas. Entonces, el ETAX actualmente, esta versión que nosotros tenemos, que es la 22.1, no diseña de manera correcta las losas aligeradas. Nosotros nos dimos cuenta porque tenemos las hojas de cálculo y el acero que nos reportaba era un valor ilógico. Es decir, una losa aligerada con 4.5 metros de luz, no esperes que te dé un acero de 3 cuartos. Entonces ahí nos llamó la atención, lo fuimos a verificar, lo comparamos con el 6 y obviamente el programa no está diseñado en esta versión y cuando fuimos a los foros, claro, efectivamente hay bastante consulta de los usuarios que no está diseñando en esta versión las losas aligeradas. Eh, entonces, el mensaje de esto es que todo lo que nosotros hacemos manual nos va a llevar a, digamos, a estar tranquilo de que lo que está haciendo el programa es de manera correcta. Entonces, otra forma, Elías les mostró allí una similitud del cortante, digamos, del análisis dinámico y el análisis estático. El estático lo hizo a través de los coeficientes, sin embargo, ustedes lo pueden comprobar de mil formas. Inclusive ustedes podrían crear un patrón de carga, en este caso yo lo acabo de hacer acá en el modelo para mostrarlo, y acá a través del user load, Elías lo hizo por coeficiente, que es lo que teníamos ya en el modelo que Elías tiene. Acá yo lo hice ahora con el user load y ustedes acá le dan modificar y ustedes ven que el programa les pone acá todos los diafragmas que tienen. Entendemos que los diafragmas son todos esos elementos horizontales o hablando de todo el piso, toda la losa. Y acá nosotros, estas fuerzas que están acá, básicamente vienen del análisis dinámico y ustedes lo que hacen es copiarlo acá. Inclusive lo voy a hacer para que se entienda más. Al final, todo lo que hemos hecho acá es un análisis dinámico. Ustedes pueden ir a Control Tech, Show Table, le piden aquí información de la estructura, vamos acá, otra información, le pide acá los cortantes de piso, van y acá obviamente hay que configurar lo que necesitamos. Esperamos que abra esto, ustedes acá buscan todos los pisos, le dan acá ante qué sismo quieren, en este caso un sismo cualquiera, vamos a poner el sismo en X, buscan acá donde quiere que esté, los cortantes son iguales en la base, en el top, tienen acá todos los cortantes de piso, que es lo que ustedes pegarían en los casos. Esto inclusive yo lo exporté a Excel, ya lo tengo acá exportado para ganar tiempo. Fíjense que es 199, por acá está, 198 dio por acá, es lo mismo. Acá está, perdón, estos son los cortantes, lo que les explicaba Elías, este es una fuerza de piso, ojo, no es lo mismo, el programa se los está dando acumulado, básicamente esto, el del tope o el del último piso es el mismo, el de abajo es la del piso menos la de arriba y al final tienen toda esta distribución que les mostraba Elías. Una vez que tengan estas fuerzas en X y en Y, ustedes irían al programa EDAX y ahí podrían crear un patrón de carga con ese sismo dinámico, pero lo van a hacer estático, es un artificio básicamente. Lo que hacemos nosotros es un artificio, a partir de ese sismo dinámico creamos un sismo dinámico. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Acá estamos aplicándole la fuerza, en este caso lo tenemos en X porque el sismo se llama X, si ven acá le pusimos sismo en X, tendríamos que hacer el sismo en Y, que para la norma peruana
acepta hacer el análisis por separado. Esta fuerza es la fuerza que está aplicada en el centro de masa del edificio y al final, cuando tenemos estructuras regulares como esta, la respuesta que vamos a tener a nivel de solicitaciones o de esfuerzos en los elementos estructurales es similar. Ojo, esto cuando tenemos estructuras irregulares, nosotros hemos comprobado de que las fuerzas que obtengo en los elementos estructurales no es igual, porque esto es un artificio a partir del análisis dinámico. Entonces, recomendación cuando pase ese caso, nosotros lo que hacemos es calibrar. Nosotros calibramos esa fuerza de piso, le damos un poco más y comparamos con el análisis dinámico y al final, digamos, queda calibrado. Para que eso se entienda, me permiten, lo hago acá. Imagínense que tienen un modelo acá con el análisis dinámico, y acá tenemos un modelo con el análisis estático, ¿ya? Y de repente la columna del piso 1, acá tengo una fuerza cortante o un momento flector de 10 toneladas a través del análisis dinámico. Cuando voy al análisis o a la fuerza estática que hemos aplicado a través del centro de masa, esta fuerza de repente es 8. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué? Si es el mismo. Sí, cuando tenemos estructuras irregulares, no se distribuye de manera, digamos, uniforme y al final las fuerzas varían. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, si le introdujimos acá una fuerza no sé, de 20, que hacía que esta fuerza sea 8, al final acabamos probando y le damos, ok, le damos 25, hasta que la fuerza de este análisis estático sea similar al análisis dinámico que tenemos. ¿Por qué? Porque si ustedes no se dan cuenta de eso y le colocan 20, que es lo que obtuvieron acá del Excel, ¿no? Le damos acá, la fuerza que ustedes obtuvieron acá en el Excel, en este caso era 198, la introdujeron acá y les da una fuerza de 8. Entonces, no están siendo consistentes de nada, básicamente como que no hicimos nada con hacer el análisis dinámico cuando vamos a diseñar con una fuerza menor a la que obtuvimos con el análisis dinámico. Y esto lo hacemos básicamente como artificio para ir al SAFE. El SAFE por ahora en esta versión, cuando ustedes exportan del ETAX al SAFE, que es para diseñar las cimentaciones, él los lleva en forma de modo, es decir, te da una fuerza para el modo 1, modo 2, modo 3, imagínense hasta el modo 27. Entonces tendríamos que combinarla a través de los métodos que comentaba Elías, CQC, cualquiera de esos métodos. Entonces, obviamente eso sería interminable haciéndolo a mano. Entonces lo que hacemos nosotros es un artificio creando ese sismo estático a partir del sismo dinámico y recién ahí exportamos las fuerzas para el SAFE. Y de esa manera, digamos, podemos resolver un proyecto real. Estamos hablando ya de proyecto real, hablando de ingeniería en oficina de proyectos. Entonces, acá quería mostrarles ya para finalizar, es la hoja que nosotros usamos ya para diseño. Les comentaba, tenemos acá la verificación de las derivas. Esto está programado para la norma peruana. Tenemos otras de la norma venezolana y la norma colombiana. Acá tenemos el cortante basal también, los chequeos de irregularidad. Y esto es importante resaltar que nosotros lo tenemos ya automatizado. O sea, ya no hay que estar yendo al programa y de repente ir aquí a Display, Show Table, decirle que me dé las derivas, un ejemplo por acá, quiero los desplazamientos, quiero que me dé los story drift, un ejemplo, ante un sismo, se van por acá, copiamos y pegamos en el Excel, un ejemplo, esperamos acá, aquí tienen la deriva, ante esta fuerza en X, de acá el sismo X, se copian la deriva, lo pegan en Excel, un ejemplo, esto es lo que hacíamos hace un tiempo, ustedes pegan su deriva por acá y recién después aplican lo que dice la norma. Imagínense que el R es 7 y al final su deriva inelástica es la multiplicación de esto que nos impone la norma peruana. Esto es hablando de la norma peruana que al final es muy parecido a todas las normas latinoamericanas. Y recién acá tendríamos básicamente la deriva inelástica, es lo que está acá. Entonces ya este paso nosotros nos ahorramos, nosotros básicamente lo que hacemos, abrir el modelo y esto está vinculado. Acá está activo y básicamente nuestra hoja de Excel nos reconoce la información. Inclusive si ustedes cambiaran acá, imagínense que cambien el sistema, ponte que fuera albañilería, que su R es 3, ya ven, esto se cambia automático, el cortante también se cambia automático, la irregularidad también, todo se cambiaría si cambiáramos las rigideces o cualquier otro elemento. Entonces, con esto nosotros tenemos una sensibilidad y una rapidez. Nosotros al final lo que buscamos como ingeniería de proyectos es terminar los proyectos con calidad y de manera rápida, porque entre más proyectos tengamos al mes, obviamente nosotros vamos a tener rentabilidad en nuestras empresas.
Entonces, hacerlo rápido no significa hacerlo mal. Si tú automatizas como esto que está acá, mira, nosotros hacemos básicamente el análisis sísmico de la edificación en una hora, todo. Entonces, eso nos facilita bastante. Entonces, bueno, creo que hasta aquí cumplimos con el seminario. Quedan invitados inclusive para cada 15 días. Vamos a estar ahí mostrando unas hojas de cálculo en Macac. De repente, si tenemos estudiantes por acá en la sala, esto es un software muy bueno. Nosotros todas nuestras hojas las tenemos básicamente programadas en Macac y algunas que no se puede y las hacemos en Excel para poder automatizar. Entonces, si tienen alguna pregunta por allí, bueno, se me estaba olvidando Oscar, con Oscar. Oscar, como que ampliando un poco más la pregunta, lo que pasa es que el tema de análisis de interacción sobre estructura es un tema ya, digamos, mayor para la sala de repente. Nosotros, si nos fuéramos a la norma, a la AC7 o el FEMA, cualquiera de esas normas, básicamente lo que hace es multiplicar ese cortante por un factor. Digamos, tú tienes ahorita un cortante, le llamamos B, y cuando haces la interacción sobre estructura, obviamente ponte que acá tengas una zapata, que fuera el caso, un elemento cualquiera, un pilote, lo que sea. Obviamente el suelo acá no es infinitamente rígido. Esto, si hablamos lateralmente, esto va a tener un resorte, acá también tiene un resorte en vertical, y hablando en el otro sentido, también tiene otro resorte horizontal. Entonces acá esto se traduce en un amortiguamiento al final, y las normas, como te digo, por lo menos el FEMA 440, el AC7, básicamente lo que hace es multiplicar ese corte por un factor. Y es la forma de hacerlo. Es decir, lo reduce por un factor. Hay unos 0,40, 0,50, 0,85, si mal no recuerdo, no lo tengo a la mano ahorita, pero eso es lo que hace el FEMA y la AC7 y otras normas internacionales. En la norma peruana, no he tenido la oportunidad de revisar la norma peruana, pero creo que no hay mucha información. Inclusive para el Sí, análisis sí, no lineal, nosotros lo hacemos con el FEMA. Ahí trabajamos sí, nosotros cuando hacemos en evaluación. realidad justamente el K, justamente ese resorte viene a ser el coeficiente de balasto, ¿no? Que es el que te arroja el análisis del suelo, Claro, ¿no? claro, Oscar, Y exacto. Acá que tenemos un acá en K. Bolivia, que acá en Bolivia en cierta forma lo relacionamos mucho con la capacidad portante del suelo. Claro, nosotros acá, Ahí, Oscar, aprovechar que nombres el balasto, mire, el tema del balasto también es bastante polémico. Nosotros, digamos, siempre teníamos la duda, hace como 2 años teníamos una duda, teníamos una forma de calcularlo, y pues allí hicimos una especialización en la empresa sísmica y nos quedó bastante claro cómo calibrar ese balasto. Inclusive, típicamente, la mayoría de los proyectos que revisamos usan el doble del esfuerzo admisible con las tablas del ingeniero Morrison, creo que es de Puerto Rico, Dominicana, no recuerdo. Entonces, eso no es lo real. O sea, no sé si has tenido la oportunidad de ver la tabla del ingeniero Morrison. Él te pone el esfuerzo admisible del suelo y al final te dice, usa un balasto de X. Entonces, típicamente rondan entre el doble del esfuerzo admisible que te da el estudio de suelo. Entonces, no, no es difícil. yo he tenido la oportunidad acá de trabajar con un calculista, el ingeniero Grandi de La Paz, y es uno de los calculistas que trabaja en los edificios más altos de Bolivia. Y Perfecto. él prácticamente, él dice, multiplica por 0,5 la capacidad portante, hablando o por 500, ¿no? Hablando si, por ejemplo, yo vivo en la zona norte de Bolivia, Pando, que es una zona trópico. Entonces las capacidades portantes normalmente oscilan entre 1 y 0,5 kilos por centímetro cuadrado. Entonces normalmente nos da 0,5 kilos por centímetro cuadrado, entonces estamos rondando un coeficiente de balasto de 0,25. 500. Si tienes No, 0,5 entre 2, me dice que lo hacen en 0,2, 0,25. no, por 5, él lo multiplica directamente por 500, o sea, estamos con un balasto de 500 kilos, bueno, Ya. lo Claro, ahí multiplica por Oscar, 500. inclusive eso, Oscar, podríamos compartirte información por interno porque veo que ya calculas, ¿no? Mira, y Ya, dices, yo ya hago Oscar, hago mis cálculos estructurales, lo hago con interacción sobre la estructura. claro, aprovechando, Oscar, dices que ya lo multiplican un valor así adimensional, 0,5 o 500 por el esfuerzo admisible, y no es así. No es así, digo, hay que No, ver no, de yo repente. mi relación, yo ya no, eso es cuando hacemos algo rápido para una.
una relación inmediata, ¿no? Nosotros hacemos Ah, otro ya, tipo ya. de... No lo usan para Sí. diseño o proyectos importantes, ¿no? Algo rápido. No, 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 para nada, para Claro, nada. Nuestra relación claro, sobre estructura, ya. hay una aplicación en la norma sísmica que recientemente se ha aprobado incluso y es otro tipo de relación, ¿no? Pero Claro, sí, claro. esto es algo Inclusive, para, en caso de un predimensionamiento, un perfil mínimo que se claro, quiera hacer, se hace una relación inmediata. claro, Pero claro. no, algo ya teórico se necesita una proyección sísmica que se hace y obviamente se hacen las relaciones. Sí, sí. Nosotros, Oscar, lo calibramos, te lo menciono así. Mira, tú al final, nosotros hacemos el análisis de la cimentación inicial a mano en una hoja de cálculo. Vamos a tener una capacidad última de la zapata, vamos a tener un asentamiento, ponte que sean 2 milímetros, un ejemplo, y al final el balasto está relacionado con ese desplazamiento. Entonces, ¿Sí? creo que es importante tener claro que depende de muchas cosas, ¿no? De elasticidad, depende del asentamiento, toda esa información. Sí, incluso depende del área de la zapata. Hay muchos autores que relacionan el coeficiente de balasto en función no es el mismo coeficiente de balasto Sí, para cada reacción de no, suelo cambia, de cambia. columna. Para cada zapata, Oscar, cambia. Para cada Tiene otro zapata, coeficiente de cambia. balasto. Así es, Así así es. es, Y ¿no? yo te lo digo Entonces, porque yo cometí ese error. Antes, hace como 9 años, yo cometí el error y yo me sí, sentía frustrado porque no encontraba dónde aprenderlo. Y pues, a Dios gracias, una vez que no, hice la especialización, eso quedó claro. sí, Inclusive, sí, siempre digo, hay ingenieros que, inclusive yo lo tenía hace años, no, que el suelo de acá de la esquina tiene una capacidad de uno, pero ¿cómo que el suelo tiene una capacidad de uno? No, el suelo no tiene una capacidad portante intrínseca de él. Eso depende de la interacción suelo-estructura, depende de las sí es. dimensiones, depende del asentamiento. Entonces, ya cuando Así uno es. empieza a estudiar más, a abordar estos temas, uno dice, wow, pero hace años cuando estaba en la universidad yo pensaba que el suelo tenía 1 kilo o medio kilo. No, el Sí, suelo no tiene una capacidad así es. intrínseca de él. Así Entonces, es, no, no, eh, la capacidad, Oscar, incluso el cociente de blasto es distinto en cada reacción de columna que se da. así Eso es. sí es. Así es. No, Oscar, perfecto. Mira, te felicito porque interveniste bastante y es lo que el mensaje que nosotros siempre damos. Estas interacciones al final es retroalimentación. Yo te aseguro que si por ahí, por interno nos comunicamos, eso del balasto, tú que estás excelente, haciendo proyectos, te aseguro que en una reunión que tengamos 1 hora vas a quedar claro. Te lo aseguro. excelente, Entonces, excelente, excelente. allí déjanos tu correo o tu información para contactarte y al final estamos en el Excelente, mercado. estamos en contacto por WhatsApp y seguro que vamos a poder compartir información valiosa y que va a alimentar de manera conjunta para todos. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, Y señores, seguro nos vamos a ver en el curso, que evidentemente siempre es bueno actualizarnos siempre, de siempre. manera normativa. Así es, Oscar. Siempre hay que estar Excelente, capacitando. Oscar. Un placer, Oscar, por todos tus Excelente, aportes. Elías. Disculpa que interrumpa, Excelente, de Elías. verdad. Un placer y estos temas que trajiste a colación de la interacción suelo-estructura, realmente Bueno, fascinante. El mundo de la mecánica de los suelos es todo un mundo, de verdad. Y que bueno, estos programas, por ejemplo, como el SAFE, a pesar de que o sea, la parte del suelo la simplifican al módulo de balasto. ¿Ok? Es importantísimo tener unas nociones claras de la geotecnia, ¿no? Como lo que hablaban de la capacidad de carga última, que eso va a depender de muchas variables del suelo, como sus pesos específicos, por ejemplo, la presencia o no del nivel freático, etcétera, ¿no? Las diversas formas para calcular ese valor. Para entrar en juego en integración suelo-estructura, que es un tema fascinante, de verdad, gracias por tu interacción, estas interrogantes que se traducen en retroalimentación y en grandes aprendizajes. Realmente gracias y nuevamente gracias a todos los presentes. perfecto. Saludos, Elías. Saludos, Elías. Vamos, en otra oportunidad nos vemos. Claro que sí. Oscar, viendo el curso, ya que como entramos en tema de cimentaciones, nosotros por acá inclusive aclaramos, porque cimentaciones es un curso netamente de ello. Acá, si te fijas, nosotros diseño, a ver, el módulo, eso es el módulo 7. Aquí está, modelar el diseño de cimentaciones de la estructura, módulo 7. Aquí está. Nada más, no decimos que vamos a ver el tema del módulo de balasto, no decimos que vamos a calcular la capacidad última en la hoja de cálculo, no, porque eso es netamente un curso y te aseguro que un curso de 45 horas vamos a estar en cimentaciones
y no vamos a acabar. Ahí sería bueno hacer básicamente casi un curso de especialización de más de 45 horas. Esto que está acá, básicamente nosotros lo estamos haciendo como lo típico de cursos que vemos. Nada más entran al modelo de 6, te ponen una zapata de 2x2, te calculan, te asumen un módulo de balasto del doble, que es lo que tiene por ahí la tabla del ingeniero Morrison de Dominicana, si no recuerdo, y nada más, y diseñarlo, y luego sí diseñamos, digamos, la zapata o la cimentación corrida, cualquiera de ellas, estructuralmente, es decir, aplicando la E060 de Perú o la norma ACI 318 del 2019 en este caso, ¿no? Entonces, a nivel de suelo, acá aclaramos de que esto no vamos a entrar acá a calcular el balasto, es imposible, no va a alcanzar el tiempo, ¿no? Eso te lo aclaro para que no vayas a sorprenderte que en el curso no vimos cómo calcular el coeficiente balasto o cómo calcular la capacidad última a mano. No, no va a dar tiempo allí, por eso ahí lo hacemos de manera general. Inclusive es lo que comenta por acá el brochure. Ya, perfecto. No, ok, ok, no, no, no hay problema. No, no, Perfecto. tranquilo. Perfecto. Bueno, señores, si no hay más consultas, las personas que quedan acá conectadas, nos despedimos. Ha sido un honor. Nos vemos por acá 15 días. Ahí está Oscar Gabriel. Oscar, adelante. Tenemos Gustavo Cano. Señor Gustavo. Gustavo está levantando la mano. ¿Cómo están? Buenas noches. Nada, primero un comentario, o básicamente mi intervención es para hacer primero agradecerles, a ustedes, ingenieros, Raúl, Elías, Oscar también, que desde Bolivia está participando y haciendo unas consultas interesantes. Agradecerles por este webinar gratuito, porque obviamente, como ustedes mencionan este término que es bastante bueno, sensibiliza a la gente, a los profesionales en este caso, para que puedan insertarse en lo que es el estudio, el cálculo estructural de las edificaciones, que hace mucha falta hoy en día, ¿no? Porque sabemos cómo, por lo menos en nuestro país, cómo es la situación actual de las estructuras, las edificaciones, diseños con muchos errores, ¿no? Muchas viviendas y edificaciones, o sobre todo viviendas que no cuentan con diseño alguno. Entonces, nada, una vulnerabilidad bastante fuerte, considerando que por lo menos donde nos encontramos es una zona sísmica bastante alta, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles y de verdad, nada, nos estamos viendo en el curso. Invitarlos también a todos los participantes ahí para que se agreguen al curso y sigan invitando a otras personas, porque este es el inicio en realidad el inicio digamos, de toda una aventura académica bastante interesante, bastante buena y está sumamente accesible para todos, ¿no? Nuevamente, gracias, No hay de qué, no hay Raúl de qué. y Elías. Buenas noches. No hay que. Buenas noches y gracias por participar, señor Gustavo, ingeniero Gustavo. Saludos, Gustavo, muchas Nada, gracias. hasta luego. Hasta luego.